Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney y bueno, el día de hoy venimos con un nuevo episodio de este magnífico libro Las hijas del frío. Y pues para los que han llegado en este momento al canal, perdón, y no conozcan y sepan qué está pasando, los invito a que aquí arribita les está apareciendo la etiquetita del capítulo número 1 de este libro. Tengo ya 4 libros en el haber, en el canal, en las listas de playlist de reproducciones están por ahí. Ustedes nada más tienen que darle reproducir y los manda desde el capítulo 1 hasta en el que estamos actualmente. Son libros, este por ejemplo es de medio la novela, es más que nada misterio, entonces pues bueno, estamos en esto. Ya se está viendo poquito más de la mitad del libro. ¡Ay, qué emoción! Porque pues bueno, es cuando más creo que más interesante se está poniendo esta cosa. Y bien, todo el canal es punto de cruz, solamente esta sección es como de los audiolibros, precisamente para acompañarnos el fin de semana o entre semana cuando lo puedan escuchar, a abordar un ratito o en lo que están haciendo sus quehaceres o etcétera. Con donde yo les pueda estar acompañando en estas secciones, pues es para eso lo que se crean estos audiolibros. Y pues bueno, ya sin más, vamos a empezar. Y pues bueno, dice así. Favalca, 1928. Anders vistió a los pequeños y empezó a peinarlos con gran cariño. Era domingo, y pensaba salir con ellos a dar un paseo, a disfrutar del sol. No era fácil vestirlos, pues no paraban de saltar eufóricos ante la idea de salir con su padre, pero por fin estaban listos. Agnes no respondió cuando le dijeron adiós, y a Anders se le rompía el corazón al ver la decepción en los ojos de los niños cuando miraban a su madre. Aunque ella no lo comprendiese, ellos la querían, y añoraban su olor y la sensación de sus abrazos. Él no quería ni imaginarse que Agnes los sabía y se los negaba a sus hijos voluntariamente, aunque la idea le rondaba a la cabeza a menudo. Ahora que los niños ya tenían 4 años, no podía por menos de constatar que había algo antinatural en la manera en que su esposa se comportaba con ellos. En un principio creyó que se debía a la dura experiencia del parto, pero pasaban los años y ella no parecía capaz de estrechar los lazos con sus hijos. Él, por su parte, se sentía como un hombre rico cuando bajaba la cuesta agarrándolos de sus manitas. Aún eran tan pequeños que preferían ir saltando que caminando, y a veces se veía obligado a seguirlos medio corriendo para alcanzarlos, pese a que él era mucho más alto. La gente sonreía y los saludaba tocándose el sombrero cuando los veía por la calle principal. Sabía que constituían un espectáculo singular. Él, tan alto y tan robusto, vestido con su mejor traje de domingo, y los niños, tan bien vestidos como pudiesen soñar los hijos de un picapedrero, y con sus 2 cabelleras rubias e idénticas, del mismo color que la de su padre. Incluso habían heredado el castaño de sus ojos. Todo el mundo le decía lo mucho que se parecían los dos, algo que lo llenaba de orgullo. A veces se permitía un suspiro de alivio al constatar que no parecían haber heredado demasiado de su madre, ni en el físico ni en el carácter. Con los años, Anders había advertido en ella una crueldad que, de todo corazón, esperaba no heredasen los niños. Al pasar delante de la tienda de ultramarinos, apremiaba el paso y procuraba no mirar.
Claro que se veía obligado a ir allí de vez en cuando, para comprar lo que necesitaba. Pero puesto que ya habían llegado a sus oídos las habladurías de la gente, intentaba limitar las visitas al tendero en la medida de lo posible. Si hubiese dudado de la veracidad de lo que contaban las chismosas del pueblo, habría podido entrar en el establecimiento con la cabeza bien alta. Pero lo peor era que ni por un instante se le ocurrió ponerlo en duda. Y de haber sido así, la sonrisa descarada y la altanería del tendero habrían resultado suficientes para convencerlo. A veces se preguntaba cuánto más tendría que aguantar, y sabía que, si no fuese por los niños, se habría marchado hacia allá mucho tiempo. Por ellos debía renunciar a abandonar a Agnes y hallar otra salida. Y de hecho, creía haberla encontrado. Anders tenía un plan. Prepararlo le había exigido un año de duro trabajo, pero ya estaba cerca de conseguirlo. Solo faltaban algunas piezas por encajar, y entonces podría empezar otra vez con su familia, ofrecerle una nueva oportunidad y tal vez darle a Agnes un poco más de aquello que tanto añoraba, de modo que el negro rencor que crecía en su pecho desapareciese por fin. Ya le parecía ver cómo sería su nueva vida. Él, Agnes y los chicos unidos en una existencia que le ofreciese mucho más de lo que tenían. Apretó fuertemente las manitas de los pequeños y les sonrió cuando los dos echaron sus cabecitas hacia atrás, llenos de curiosidad para poder verle la cara. «Papá, ¿nos compras un caramelo?», inquirió Johann, con la esperanza de que el evidente buen humor de su padre obrase en su beneficio ante tal pregunta. Y acertó, pues Anders asintió tras reflexionar un segundo, y ambos empezaron a saltar de entusiasmo. Comprar los caramelos suponía una visita al tendero, pero pensó que valdría la pena. Pronto se vería libre de todo aquello. Gosta se refugiaba en su despacho. Desde que salió a la luz la metedura de pata de Ernest, el ambiente se había vuelto algo tenso, por así decirlo. Verdad era que el colega llevaba años haciendo de las suyas, pero en esta ocasión había sobrepasado todos los límites de lo razonable, y se había apartado demasiado del proceder de un policía en la ejecución de su trabajo. Y por primera vez, Gosta estaba convencido de que Ernest se arriesgaba a que lo despidieran a causa de su error. Ni siquiera Melberg podría cubrirle las espaldas después de aquello. Presa del desaliento, se puso a mirar por la ventana. Aquella era la época del año que más le desagradaba. Le resultaba incluso más insoportable que el invierno. En efecto, aún tenía frescos en la memoria los resultados de cada partido de golf del verano, y era capaz de recitarlos uno por uno. Hacia el invierno, por lo menos, el olvido se apiadaba de él, y empezaba a preguntarse si de verdad había dado aquel golpe perfecto, o si solo se trataba de un sueño. El timbre del teléfono lo interrumpió. «¿Gosta Flieger?», respondió. «Hola, soy Annika. Oye, tengo a Pedersen al teléfono. Quería hablar con Patrick, pero él está inlocalizable por ahora. ¿Puedes atenderlo tú?» «Sí, claro, pásamelo». Gosta aguardó unos segundos hasta que oyó el clic de la línea, y acto seguido la voz del forense. «¿Hola?» «Sí, aquí estoy. Gosta Flieger al aparato». «Ah, sí. Me han dicho que Patrick está fuera de servicio. Pero tú también trabajas en la investigación del asesinato de la niña, ¿verdad?».
Sí, todos los de la comisaría trabajamos en ello, en mayor o menor medida. Bien, en ese caso, te transmito a ti la información que hemos recabado, pero es importante que se la pases a Henstrom. Gosta se preguntó si Pedersen habría oído hablar del desliz de Ernest, pero enseguida comprendió que era imposible. El forense solo pretendía subrayar que el responsable de la investigación debía recibir toda la información. Y desde luego, Gosta no tenía la menor intención de cometer el mismo error que Ernest. De eso podían estar seguros. Henstrom quedaría informado de cada carraspeo de aquella conversación. Tomaré buena nota de lo que me digas, pero me figuro que lo enviaréis todo por fax como de costumbre, ¿no? Sí, por supuesto, aseguró Pedersen. Verás, resulta que ya tenemos listo el análisis de la ceniza, la que encontramos en el estómago y los pulmones de la niña, ya sabes. Sí, estoy al tanto de los detalles, afirmó Gosta, sin poder ocultar cierta irritación en su respuesta. ¿Acaso pensaba Pedersen que su papel en la comisaría era el del chico de los recados? Si Pedersen se percató de su disgusto, no hizo el menor caso y siguió tranquilamente. Bueno, pues hemos averiguado una serie de datos interesantes. En primer lugar, no se trata de cenizas muy recientes, que digamos. Su contenido podría considerarse al menos participalmente como... Aquí vaciló un instante. Bastante antiguo. ¿Bastante antiguo? Repitió Gosta, aún algo molesto, aunque no podía negar que el forense había logrado despertar en él cierta curiosidad. ¿Qué significa bastante antiguo? ¿Estamos hablando de la edad de piedra o de los felices años 60? Pues esa es la cuestión. Según el laboratorio, resulta dificilísimo asegurarlo. La aproximación más exacta nos dice que la ceniza tiene entre 50 y 100 años. ¿Ceniza de hace 100 años? Preguntó Gosta atónito. Sí, o 50. Entre 50 y 100. Y no fue ese el único dato curioso. Además, encontraron pequeñas partículas de piedra en la ceniza, de granito, para ser exactos. ¿Granito? Entonces, ¿de dónde demonios proviene la ceniza? Porque el granito no se habrá quemado, ¿no? No, la piedra no puede quemarse, ya se sabe. Las partículas de granito debían de hallarse desde el principio en el objeto carbonizado. Aún siguen analizando el material, a fin de poder ofrecer más detalles, pero... Gosta intuyó que había algo más. Sí, lo animó a continuar. Lo que puedo decir por ahora con seguridad es que esa ceniza parece ser una mezcla. Han encontrado restos de madera mezclados con... Hizo una pausa antes de proseguir. Restos biológicos. ¿Restos biológicos? ¿Estás diciendo lo que sospecho? ¿Quieres decir que son cenizas de una persona? Bueno, eso lo tendrán que determinar los próximos análisis. Aún no podemos discernir si son cenizas humanas o animales. Y, por lo visto, tampoco es seguro que puedan determinarlo. Pero, en el laboratorio, iban a intentarlo. En cualquier caso, como te digo, es una mezcla de varios materiales, madera y granito, entre otros. ¡Qué barbaridad!, exclamó Gosta. O sea, que alguien ha guardado esas cenizas durante un montón de años. Sí, o las encontró en algún lugar. Claro, es cierto, también pudo encontrarla. En fin, ya tenéis algo con lo que entreteneros, le dijo Pedersen con parquedad. Espero que dentro de un par de días tengamos algo más,
Por ejemplo, que sepamos si los restos biológicos hallados en las cenizas son humanos. Pero, entre tanto, con esto ya hay bastante. Sí, seguro que sí, dijo Gosta, recreando mentalmente la expresión de sus colegas cuando les contase lo que acababa de oír. Aquello era una bomba. La cuestión era cómo demonios utilizar esa información. Muy despacio colgó el auricular y se dirigió al fax. Lo que más le había llamado la atención eran las partículas de granito que mencionó Pedersen. Eso debería proporcionarle una pista, pero se le fue la idea. Asta se incorporó jadeando. Aquel suelo era el original de cuando se construyó la casa, y no admitía otra cosa que agua y jabón, según pasaba la vida. Le costaba cada vez más ponerse de rodillas para fregarlo, aunque su viejo cuerpo aún aguantaría. Miró a su alrededor. Llevaba 40 años en aquella casa con Arne, que había vivido allí con sus padres. Los primeros años de su matrimonio, sus suegros se quedaron con ellos hasta que ambos murieron de pronto, con muy pocos meses de diferencia. Se avergonzaba de pensarlo siquiera, pero aquellos años fueron muy difíciles. El padre de Arne era un hombre hosco y mandón, como un general, y su madre por el estilo. Arne nunca le habló de ello, pero, por comentarios sueltos, hasta dedujo que su esposo había recibido muchas palizas de niño. Tal vez por eso fue tan duro con Niklas. Quien se educa a latigazos se educa. Aunque en el caso de Arne fue la correa, claro. Aquella correa grande de color marrón que siempre tenía colgada en la cara interior de la puerta de la despensa, y que él utilizaba cada vez que su hijo hacía algo que no le satisfacía. Claro que, ¿quién era ella para cuestionar el modo en que Arne había educado a su hijo? Cierto que hasta se le rompía el corazón al oír los gritos de dolor del pequeño, y que era ella quien le secaba las lágrimas con toda su ternura cuando todo había pasado. Pero Arne siempre sabía lo que hacían. Con gran esfuerzo se subió a una silla de la cocina para quitar las cortinas. Aún no estaban sucias del todo, pero, como solía decir Arne, cuando las cosas se ven sucias es porque habría que haberlas lavado mucho antes. Se detuvo de pronto con las manos sobre la cabeza, justo cuando se disponía a levantar la barra de la cortina. ¿No estaba haciendo exactamente lo mismo aquel día nefasto? Sí, estaba segura. Aquel día, justo cuando quitaba las cortinas, oyó voces en el jardín. Claro que estaba acostumbrada a oír los gritos iracundos de Arne, pero lo insólito de aquella ocasión fue que también Niklas alzó la voz. Y aquello era tan incomprensible y sus posibles consecuencias tan terribles, que hasta se apresuró a bajar de la silla para salir al jardín. Allí estaban, el uno frente al otro, como dos combatientes, y las voces que, desde el interior de la casa, sonaban como gritos, golpeaban ahora sus tímpanos como un eco hiriente. Incapaz de contenerse, echó a correr y agarró a Arne del brazo. ¿Pero qué es lo que le pasa?, se oyó gritar desesperada, y en cuanto lo agarró, supo que había sido un error. Él enmudeció de repente y se volvió hacia ella con una mirada totalmente vacía de sentimientos. Después alzó la mano y le dio una bofetada. El silencio que siguió no presagiaba nada bueno. Se quedaron los tres petrificados como una estatua de 3 cabezas. Luego, a cámara lenta,
vio que Niklas flexionaba el brazo con el puño cerrado en dirección a la cara de su padre. El ruido del puño al estrellarse contra la mandíbula de Arne rompió de forma abrupta el extraño silencio reinante, y todo volvió a ponerse en movimiento. Arne se echó una mano a la cara con expresión incrédula, observando atónito a su hijo. Después, hasta vio que éste repetía el golpe. A partir de ahí, fue como si Niklas no pudiese parar. Se movía como un robot, con el brazo hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Arne recibía los puñetazos sin comprender lo que sucedía. Finalmente, las piernas dejaron de sostenerlo y cayó al suelo de rodillas. Niklas respiraba pesadamente y con dificultad. Contempló a su padre allí, arrodillado y sangrando por la nariz. Luego se dio la vuelta y echó a correr. A partir de aquel día, Arne le prohibió volver a mencionar el nombre de Niklas. Su hijo tenía entonces 17 años. Asta bajó con cuidado de la silla. Llevaba las cortinas en el regazo. Últimamente le rondaban por la cabeza unas ideas tan raras, y seguramente no sería casualidad que los recuerdos de aquel día le hubiesen venido a la mente justo ahora. La muerte de la pequeña había activado tantos sentimientos, tantas cosas que ella llevaba años intentando olvidar. La conciencia de todo lo que había perdido a causa de la tosudez inconmovible de Arne empezó a despertarle sentimientos que le complicarían la existencia. En cualquier caso, el hecho de haber ido al centro médico a ver a su hijo significaba que empezaba a cuestionar lo que tantos años llevaba dando por supuesto. ¿Quién sabía? Pudiese ser que Arne no lo supiese todo. Pudiera ser que Arne no fuese necesariamente la persona que debía decirlo todo por todos, y también por ella. Tal vez ella misma pudiese empezar a tomar sus propias decisiones. Eran ideas inquietantes que por el momento prefirió dejar a un lado. Ahora tenía unas cortinas que lavar. Patrick llamó a la puerta con gesto profesional y resuelto, mientras se esforzaba por mantener una expresión neutral. Sin embargo, sentía un asco insoportable que le subía del estómago y le dejaba un repugnante sabor de boca. Aquello era lo peor de lo peor, el tipo de persona más asqueroso que podía imaginar. El único consuelo, algo que jamás se atrevería a decir en voz alta, era que, una vez que estaban entre las rejas, su vida en prisión no resultaba nada fácil. Los pederastas eran los últimos de la escala, y se le trataba según ese orden, con toda la razón. Oyó los pasos que se acercaban a la puerta y se retiró unos centímetros. Martín se movió tenso a su lado. Detrás de ambos aguardaban unos colegas de Ubedaya, entre otros, algunos que poseían conocimientos de valor incalculable en este tipo de casos, los expertos informáticos. Se abrió la puerta y allí apareció la figura delgada de Caja, como siempre, correctamente vestido. Patrick se preguntó si no tendría ropa cómoda de la que uno solía usar en casa. Él se ponía los pantalones de un viejo chándal y una camiseta en cuanto volvía al trabajo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Kaj, asomando la cabeza por la puerta. Frunció el ceño al ver los 2 coches de policía aparcados ante su casa. ¿Es necesario anunciar vuestra visita de este modo tan llamativo? Seguro que la bruja de la vecina está frotándose las manos de satisfacción.
Si tenía alguna pregunta que hacer, podrían haber llamado por teléfono, o al menos mandar a un policía, no a un pelotón entero. Patrick lo observó pensativo, preguntándose si aquel nutrido grupo de policías uniformados no despertaba en él la menor sospecha de haber sido descubierto, o si, simplemente, sabía fingir muy bien. En fin, no tardarían en comprobarlo. Tenemos una orden de registro, y además tendrá que acompañarnos a comisaría para que lo interroguemos. Patrick adoptó el tono más formal de que fue capaz, sin revelar ninguno de sus sentimientos. ¿Una orden de registro? ¿Pero qué demonios? ¿Otra vez cosa de esa vieja bruja? Se va a enterar. Cag dio un paso hacia la escalinata, dispuesto a ir a casa de los Florín. Patrick alzó la mano para disuadirlo, y Martín se colocó ante el vano de la puerta, bloqueándole la salida. Esto no tiene nada que ver con Lilian Florín. Disponemos de cierta información que lo relaciona con grafía infantil. Cag quedó petrificado. Patrick comprendió que antes no había fingido, sino que verdaderamente no se había imaginado esa posibilidad. Cag balbuceó una respuesta en un intento de recobrar la serenidad. ¿Pero qué? ¿Qué dice, hombre? Su protesta sonó vana, y la sorpresa le dejó fuera de juego. Lo dicho, tenemos una orden de registro, y si es tan amable de acompañarnos a uno de los coches, pensamos continuar esta conversación en comisaría, tranquilamente. El asco que sentía obligaba a Patrick a tragar saliva sin cesar. En realidad, tenía ganas de abalanzarse sobre Cag y zarandearlo preguntándole cómo, por qué era lo que tanto lo atraía de los niños que no encontrase en una relación con un adulto. Pero ya llegaría el momento de hacerle esas preguntas. Ahora lo más importante era encontrar pruebas. Cag parecía paralizado por completo, y sin responder y sin coger ningún chaquetón, bajó la escalinata y se sentó dócilmente en el asiento trasero de uno de los coches. Patrick se dirigió a los colegas de Ubedaya. Nos lo llevamos para empezar a interrogarlo. Haced lo que tengáis que hacer, y llamad si encontráis algo que pueda sernos útil. Ya sé que no es necesario que os lo recuerde, pero llevaos todos los ordenadores y no olvidéis que la orden incluye también la caseta del jardín. Sé que allí hay un aparato como mínimo. Los colegas asintieron y entraron en la casa con gesto resuelto. Lilian pasó despacio y encantada junto a los coches de policía cuando iba camino de su casa. Era como si sus sueños se hubiesen hecho realidad. Un montón de policías y de coches policiales ante la casa del vecino. Y, para el colmo, se llevaban a Cag, alicaído y mustio, en uno de ellos. Una sensación de profundo gozo la invadió al verlo. Después de tantos años de problemas con ese hombre y con su familia, por fin le había llegado la hora. Ella, por su parte, siempre se había conducido de un modo absolutamente correcto. ¿Cómo podía evitar su deseo de que las cosas se hiciesen como debía hacerse? ¿Cómo podía evitar que él hubiese hecho cosas que se apartaban de las normas de la buena conducta vecinal y que además le tocaba sufrir a ella? Y encima, la gente se atrevía a decir que a Lilian le gustaban las disputas, porque desde luego había oído lo que decían de ella en el pueblo, pero rechazaba toda responsabilidad en los enfrentamientos pasados. Si él no se hubiese dedicado a molestarlos y a inventar historias, Lilian no habría tomado medidas. En condiciones normales, no había nadie de un trato más dulce y afable que ella, y, desde luego,
no tenía el menor cargo de conciencia por haber hecho lo que la policía se fijase en ese hijo tan raro que tenían. Ya se sabía, la gente que no está bien de la cabeza termina causando problemas tarde o temprano. Y si era cierto que ella había exagerado un poco ante la policía al hablarle del espionaje de Morgan, lo hizo solo por evitar problemas futuros. A la gente así podía ocurrírsele cualquier cosa, si se le dejaba acampar por sus fueros, y tenían un apetito sexual exacerbado. Eso lo sabía todo el mundo. Pero ahora todos verían la verdad. No era a la puerta de su casa donde acudía un batallón de policías. Se detuvo ante la entrada y observó el espectáculo de brazos cruzados, y con una sonrisa satisfecha en sus labios. Cuando el coche policial partió con Cag, entró por fin, aunque le habría gustado quedarse. Pensó por un instante en ir a preguntar qué había ocurrido, como cualquier ciudadana preocupada. Pero la policía ya había entrado en la casa, y no quería mostrar más interés del normal llamando a la puerta. Mientras se quitaba los zapatos y colgaba el chaquetón, se preguntó si Mónica sabía lo que estaba pasando. Tal vez debería llamar a la biblioteca, como la buena vecina que era, para informarla. Pero la voz de Stig llamándola desde el piso de arriba interrumpió sus pensamientos antes de haberse decidido a hacerlo. ¿Eres tú, Lilian? Ella subió la escalera. La voz de Stig sonaba especialmente débil. Sí, querido, soy yo. ¿Dónde has estado? Stig la miró indefenso cuando entró en la habitación. ¡Qué aspecto tan débil y lastimoso ofrecía! Una oleada de inmensa ternura invadió a Lilian al constatar hasta qué punto dependía de sus cuidados. Era muy reconfortante sentirse tan necesitada, igual que cuando Charlotte era pequeña. Qué sensación de poder suponía la responsabilidad de una criatura tan desvalida. En realidad, fue la época que más le gustó. A medida que Charlotte iba creciendo, se le fue escapando de las manos. Si hubiera podido, habría congelado el tiempo para que no creciera. Pero cuanto más se esforzaba por atarla, más se apartaba Charlotte. Y en cambio, fue su padre quien, sin merecerlo, se ganó todo el cariño y el respeto del que ella se consideraba merecedora, puesto que era la madre. Y un padre debía tener menos valor que una madre. Después de todo, fue ella quien la trajo al mundo, y, durante los primeros años, quien satisfació todas sus necesidades. Luego, Leonard se hizo con el control. Recogió el fruto de todo el trabajo que ella se había tomado. Se convirtió en el favorito de Charlotte, y, cuando ella se independizó, él empezó a hablarle de separarse, como si solo la niña hubiese contado a lo largo de todos aquellos años. La indignación empezó a dominarla, y tuvo que hacer un esfuerzo para sonreírle a Stig. Él, al menos, sí la necesitaba, y también Niklas, en cierta medida, aunque ni él mismo lo comprendiese. Charlotte no tenía ni idea de lo privilegiado de su situación. Se pasaba los días quejándose de lo poco que él le ayudaba, de que escurría el bulto con el tema de los niños. Una ingrata. Eso era su hija. Pero Lilian empezaba a sentirse muy decepcionada con Niklas. ¿Quién lo habría dicho? Llegar a casa, hablarle de aquel modo y decirle que pensaban mudarse. Claro que ella sabía de dónde le venían aquellas ideas, aunque jamás pensó que resultase tan fácil de convencer. Vaya, pareces enojada, exclamó Stig, tendiéndole la mano. Ella fingió no ver su gesto y se puso a alisar con esmero la colcha de la cama. Stig siempre se ponía de parte de Charlotte, de modo que no podía confiarle lo que acababa de pensar. En cambio le dijo: «Menudo jaleo hay en la casa del vecino.
montones de policías y de coches. La verdad, no me gusta lo más mínimo vivir tan cerca de esa clase de gente. Stig se incorporó con rapidez. El esfuerzo le pintó una mueca de dolor en la cara y lo obligó a llevarse las manos al estómago, pero su rostro reflejaba esperanza. Debe de ser algo relacionado con Sara. ¿Crees que habrán averiguado más? Liliana sintió vehemente. Pues sí, a mí no me sorprendería. ¿A qué? Sino tal despliegue de medios. Sería una bendición para Charlotte y Niklas si le viéramos el fin a esto. Sí, y ya sabes cómo he sufrido yo todo el asunto, Stig. Ahora sí, permitió que Stig le diese unas palmaditas de consuelo en la mano, y, con su habitual ternura, le dijo: Desde luego, querida, tú, con ese corazón que tienes, para ti ha debido de ser horrible, dijo besándole la palma de la mano. Ella lo dejó hacer un instante, pero enseguida apartó la mano, antes de añadir un tanto tensa: Vaya, qué bien que alguien se preocupe por mí, para variar. Esperemos que así sea, y que hayan ido a buscar a Kaj por algo relacionado con Sara. ¿Qué iba a hacer si no? Preguntó Stig desconcertado. Pues no sé, en realidad no había pensado en nada concreto, pero nadie como yo sabe de lo que ese hombre es capaz. ¿Cuándo será el entierro? La interrumpió Stig. Lilian se levantó de la cama. Seguimos esperando que nos digan cuándo podremos recuperar el cadáver. Seguramente será cualquier día de la semana que viene. Por Dios, no utilices esa palabra, el cadáver. Estamos hablando de nuestra querida Sara. Te recuerdo que era mi nieta, no la tuya, le estepó Lilian. Bueno, pero ya sabes que yo también la quería, respondió Stig algo apocado. Sí, querido, lo sé, perdona. Pero todo esto me resulta tan duro y nadie parece entenderlo, aseguró, mientras se enjugaba una lagrimita y constataba la expresión de arrepentimiento en el rostro de Stig. No, no, soy yo quien debe pedir perdón. No debí hablarte así. ¿Me perdonas, querida? Por supuesto que sí, respondió Lilian magnánima. En fin, creo que ahora lo mejor será que descanses y dejes de pensar en todo esto. Voy a preparar un poco de té. Te traeré una taza a ver si puedes dormir un rato. ¿Qué habré hecho yo para merecerte?, preguntó Stig, dedicándole a su esposa una dulce sonrisa. No era fácil concentrarse en el trabajo, y no es que él le hubiese concebido prioridad a esa faceta de su vida, pero alguna que otra cosa solía hacer. La situación que Ernest había provocado debería ocupar la mayor parte de sus pensamientos, pero, desde el sábado anterior, todo había cambiado. En efecto, en su apartamento había ahora un niño jugando un videojuego, uno nuevo que él le había comprado el día anterior. Él, que solo con el máximo esfuerzo abría la cartera, sintió de pronto una necesidad irresistible de dar, y puesto que los videojuegos eran lo más apreciado, eso fue lo que le compró: una consola y 3 juegos, y por más que se escandalizó ante el precio, no lo dudó ni un instante, porque el niño era suyo, Simón, su hijo. Las posibles dudas se disiparon tan pronto como bajó del tren. Fue como verse a sí mismo de muchacho. La misma constitución atractiva y redondeada, las mismas facciones poderosas. Los sentimientos que tal visión provocó en él lo dejaron perplejo. Melberg aún seguía atónito al verse capaz de tal profundidad de sentimientos. Él,
que por lo general siempre se vanagloriaba de no necesitar a nadie. Sí, bueno, salvo a su madre quizá. Ella siempre observó que era un pecado y una vergüenza que unos genes tan excelentes quedasen sin descendencia. Y desde luego, en eso tenía razón. Esa era una de las principales razones por las que le habría gustado que su madre hubiese conocido a su nieto, para hacerle ver que, de hecho, tenía razón. Bastaba echarle una ojeada al chico para comprobar que había heredado muchas de las cualidades de su padre. Cuánta razón tenía el dicho: de tal palo, tal astilla. Y lo que la madre decía en la carta que le envió, que el niño era vago y respondón, que carecía de motivación y que obtenía muy malas calificaciones en el colegio. Bueno, eso decía más de su capacidad de educar al chico que del propio muchacho. En cuanto pasara unos meses con su padre, un modelo masculino, sería solo cuestión de tiempo que se convirtiese también en un hombre de verdad. Claro que por lo menos Simón podría haberle dado las gracias cuando le dio la consola y los juegos, pero el pobre chico estaría tan sorprendido de que alguien le diera algo que no supo qué decir. Suerte que él era un buen conocedor del género humano. No serviría de nada forzarlo en este estado. Al menos sí que sabía eso sobre la educación de los hijos. Claro que debía admitir que no poseía ninguna experiencia práctica y directa en la materia. Pero ¿tan difícil había de ser? Sería tan sencillo como aplicar las reglas del sentido común. El chico ya era un adolescente, sí, y según la gente se trataba de una etapa problemática. Pero, en su opinión, todo se reducía a adaptarse a su nivel. Y nadie sabía adaptarse a todos los niveles como él. Estaba convencido de que no tendría ningún problema. Las voces procedentes del pasillo le indicaron que Patrick y Martin ya estaban de vuelta. Melberg esperaba que trajesen consigo al cerdo del pederasta. En aquel interrogatorio sí que pensaba participar para variar. Contra la gente de esa ralea habría que ser duro como el mármol. Fabalca, 1928. Empezó como un día corriente. Los niños fueron corriendo a casa de la vecina por la mañana, y Agnes tuvo suerte, pues permanecieron allí hasta última hora de la tarde. Más aún, la señora se había apiadado de ellos y les había dado de comer, de modo que ella no tuvo que ponerse a cocinar, aunque no solía prepararles más que unos bocadillos. Estaba de tan buen humor que se dignó a fregar los suelos y al caer la tarde estaba convencida de que recibiría el merecido elogio de su esposo, aunque a ella no le importaba demasiado lo que él pensara. Las alabanzas siempre le hacían sentirse bien. Cuando oyó los pasos de Anders en la entrada, Carla y Johann ya estaban durmiendo y ella leía una revista en la cocina. Alzó la vista distraída y asintió a modo de saludo cuando lo vio entrar. Quedó sorprendida. En efecto, Anders no tenía el aspecto agotado y abatido con que solía llegar a casa, y le brillaban los ojos de un modo que Agnes llevaba tiempo sin ver. Dicha novedad despertó en ella una difusa sensación de desasosiego. Su esposo se dejó caer pesadamente en una de las sillas y, con expresión esperanzada, puso las manos cruzadas sobre la mesa. Agnes, dijo antes de guardar un silencio. Este fue lo bastante prolongado como para que la desagradable sensación que atormentaba el estómago de Agnes se convirtiese en un nudo en la garganta. Era evidente que Anders tenía algo que decirle, y si ella había aprendido algo de la vida, era que las sorpresas no solían traer nada bueno.
Agnes, repitió Anders, he estado pensando mucho en nuestro futuro y en nuestra familia. Y he llegado a la conclusión de que hemos de cambiar algunas cosas. Pues sí, ahí Agnes estaba de acuerdo, solo que no se le ocurría qué podía hacer él para mejorar la vida de ella. Anders prosiguió claramente orgulloso. Por esa razón, llevo un año aceptando todo el trabajo extra que me ha sido posible y ahorrando ese dinero para poder sacar un billete de ida para cada uno de nosotros. ¿Un billete? ¿A dónde?, preguntó Agnes, visiblemente preocupada y presa de una incipiente irritación, al oír que Anders había estado guardándose el dinero. A América, respondió él, esperando una reacción positiva por su parte. Pero Agnes estaba tan atónita que su rostro quedó inexpresivo. ¿Qué demonios se le había ocurrido ahora a aquel idiota? ¿América?, repitió ella, incapaz de otra respuesta. Él asintió entusiasta. Sí, partimos dentro de una semana, y créeme, lo he arreglado todo. Estuve hablando con algunos de los suecos que viajaron hasta allí desde Fabalca, y me aseguraron que en América hay mucho trabajo para hombres como yo, y, si eres habilidoso, puedes construirte un buen futuro over there, dijo en su marcado acento de vikingue, con orgulloso manifiesto por haber aprendido 2 palabras de la nueva lengua. Agnes sentía deseos de abalanzarse sobre él y borrar de una bofetada la felicidad reflejada en aquel rostro sonriente. ¿Qué se había creído? ¿De verdad era tan simple que pensaba que ella iba a subir a bordo de un barco rumbo a un país extranjero con él y con sus hijos? Su dependencia de Anders aumentaría al verse en un país desconocido, de lengua desconocida y gente desconocida. Desde luego que ella odiaba la vida que llevaba en Fabalca, pero al menos allí tenía la posibilidad de salir del agujero infernal al que se había visto abocada. Aunque, a decir verdad, ella misma había acariciado la idea de irse a América por sí sola, sin cargar con él y con los niños como una cadena. Anders no advirtió el horror que ya expresaba el rostro de Agnes, sino que, con la mayor de las satisfacciones, sacó los billetes y los puso sobre la mesa. Agnes observó con desesperación los 4 trozos de papel. Él los extendió formando un abanico, mientras ella solo deseaba echarse a llorar. Disponía de una semana, una mísera semana, para salir de aquel atolladero como fuera. Con esta idea en la cabeza, le dedicó a Anders una sonrisa tensa. Mónica había ido al supermercado a hacer la compra, pero, de repente, dejó la cesta y salió por la puerta sin comprar nada. Algo le decía que debía apresurarse a ir a casa. A su madre y a su abuela les pasaba lo mismo, presentían las cosas, y Mónica había aprendido a escuchar su voz interior. Pisó a fondo el acelerador de su pequeño Fiat, por la carretera que bordeaba la montaña, y dejó atrás la zona de Kullen. Cuando dobló en la esquina de la carretera que conducía a Salvik, vio el coche de la policía aparcado ante su casa, y constató que había hecho bien en obedecer a su instinto. Aparcó justo detrás del vehículo policial y salió del coche sin hacer ruido, aterrada ante lo que podía esperarla allá adentro. Llevaba una semana soñando exactamente aquello, que la policía llegaba a su casa y sacaba a la luz todo lo que ella tanto se había esforzado en olvidar. Ahora ya no era un sueño, sino realidad, y Mónica se acercó a la casa avanzando a pasitos temerosos, con la idea de retrasar un instante a todas luces lo inevitable.
Entonces oyó vociferar a Morgan y echó a correr por el sendero del jardín hasta la cabaña de su hijo. Este gritaba a los dos policías que aguardaran ante su puerta al tiempo que, con los brazos en las jarras, intentaba impedirles la entrada. «Nadie puede entrar en mi casa, es mía». «Tenemos una orden», dijo uno de los policías en un intento de razonar con él, serenamente. «Tenemos que hacer nuestro trabajo, así que déjanos entrar». «No, lo único que quieren es desordenarlo todo». Morgan extendió los brazos más aún. «Te prometemos que tendremos cuidado y que armaremos el menor jaleo posible. Aunque sí, tendremos que llevarnos algunas cosas como el ordenador, si es que tienes». Morgan interrumpió al policía con un aullido. Con la mirada nerviosa y vacilante, su cuerpo empezó a sacudirse de forma convulsa e incontrolada. «No, no, 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 no», repetía. Parecía dispuesto a defender los ordenadores con su vida, lo que, a entender de Mónica, se hallaba bastante cercano a la verdad. La mujer se apresuró en dirección al pequeño grupo. «¿Qué ocurre? Quizás yo pueda hacer algo». «Usted es», dijo el policía, que había a su lado sin apartar la vista de Morgan. «Soy su madre y vivo ahí», respondió señalando la casa. «¿Podría explicarle a su hijo que tenemos licencia para entrar en su cabaña, echar una ojeada y llevarnos el equipo informático que tenga dentro?» Al oír la expresión «equipo informático», Morgan empezó a menear la cabeza con violencia y a repetir «No, no, 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 no». Mónica se le acercó tranquilamente y, con la mirada fija en los policías, le puso la mano en el hombro a su hijo y empezó a acariciarle la espalda. «Si me dicen a qué han venido, seguro que podré ayudarles». El más joven de los dos agachó la cabeza, pero el de más edad, seguramente también más curtido, le respondió sin vacilar. «Nos hemos llevado a su marido para someterlo a un interrogatorio, y tenemos una orden de registro». «¿Y por qué, si puede saberse? Y si mi pregunta no está clara, puedo volver a formularla en otros términos», declaró en un tono de frialdad innecesaria. Pero no pensaba permitir que entrasen por la fuerza en la cabaña de Morgan sin ofrecer una explicación razonable. «El nombre de su marido ha aparecido relacionado con la tenencia de contenido no apto de menores». La mano con la que acariciaba a Morgan se detuvo bruscamente. Mónica intentó articular palabra, pero un sonido ronco fue cuanto pudo proferir. «¿Contenido no apto de menores?», logró preguntar al fin, aclarándose la garganta para recuperar el control sobre su propia voz. «Debe de tratarse de un error. ¿Mi marido mezclado en un asunto de ese tipo?» Un sinfín de ideas empezaron a cruzar su mente, cosas por las que siempre se había preguntado, sobre las que siempre había reflexionado. Aunque lo principal era la sensación de alivio indecible al constatar que la policía no había descubierto lo que ella más temía. Se tomó unos segundos para serenarse antes de dirigirse a Morgan. «Escúchame con atención. Tienes que dejarlos entrar en la cabaña y debes permitir que se lleven los ordenadores. No te queda otra elección. Es la policía y los asiste el derecho a hacerlo». «Pero lo van a revolver todo. ¿Y mi horario?» La voz chillona y estentórea de Morgan esta vez no resonó tan monótona como de costumbre, sino con un eco de insólita carga sentimental. «Irán con cuidado, ya te lo han dicho, y no tienes otra opción». Mónica subrayó su última frase y enseguida vio que Morgan empezaba a calmarse. Para él resultaba más fácil enfrentarse a situaciones en las que no tenía posibilidad de elección. «¿Me prometen que no van a desordenarlo todo?» Los policías asintieron, y Morgan empezó a apartarse despacio de la puerta. «Y también tengan cuidado con el contenido de los discos duros. Hay mucho trabajo almacenado ahí». Una vez más, los policías asintieron, y entonces él se apartó del todo para dejarlos entrar. «¿Por qué hacen esto, mamá?» «No lo sé», mintió Mónica.
La sensación dominante en su espíritu seguía siendo el alivio, aunque, poco a poco, la realidad de lo que los policías acababan de decir llegaba a una conciencia. Una oleada de repugnancia empezó a tomar cuerpo en su estómago y a subirle hasta la garganta. Tomó a Morgan del brazo y lo condujo a la fachada principal de la casa. Él se volvía constantemente a mirar hacia su cabaña, lleno de preocupación. No te inquietes, te han prometido que tendrán cuidado. ¿Vamos a entrar en la casa grande?, preguntó Morgan. Yo nunca entro en la casa grande a estas horas. No, ya lo sé, respondió Mónica. Hoy haremos algo completamente distinto de lo habitual. No creo que debamos molestar a los policías mientras trabajan ahí dentro, así que vendrás conmigo a la casa de la tía Gudrun. Morgan lo miró desconcertado. Allí solo voy en Navidad o cuando es el cumpleaños de alguien de la familia. Lo sé, respondió Mónica paciente, pero hoy haremos una excepción. Morgan se detuvo a considerar aquello un instante hasta que, finalmente, decidió que lo que su madre le decía tenía lógica. Mientras se dirigían al coche, Mónica vio de soslayo cómo apartaban las cortinas de la cocina de los Florín. Lilian estaba en la ventana y sonreía. Bueno, Kaj, esta historia no tiene nada de divertido, comenzó Patrick sentado frente a él. Martín estaba a su lado, y Melberg se había sentado en un rincón, a una distancia prudencial. Para el alivio de Patrick, el comisario jefe se había ofrecido de forma voluntaria a ocupar un papel secundario durante el interrogatorio. Patrick habría preferido que no estuviese allí, pero, después de todo, era el jefe. Kaj no respondió. Tenía la cabeza gacha, ofreciéndoles a Martín y Patrick un primer plano de su coronilla. La cabellera había empezado a menguar con los años, de modo que entre los negros cabellos se atizaba una tonsura rosácea. ¿Puede explicarnos por qué su nombre aparece en una lista de pedidos de contenido no apto de menores? Y no nos venga con el cuento de que debe de tratarse de un error en el nombre. Aparece también la dirección postal, así que no cabe la menor duda de que usted ha hecho el pedido. Debe ser alguien que quiere arruinarme, murmuró Kaj, aún con la cabeza hundida. ¿Ah, sí?, preguntó Patrick, exagerando el tono inquisitivo. Pues en ese caso, quizá podría contarnos por qué alguien iba a tomarse la molestia de ponerle en este aprieto. ¿Qué clase de archienemigos se ha ido agenciando con el transcurso de los años? El interrogado no respondió. Martín dio una palmada sobre la mesa para llamar su atención. Kaj reaccionó con un respingo. ¿No ha oído la pregunta? ¿Quién o quiénes tendrían interés en mandarle a la cárcel? Kaj persistía en su silencio, así que Martín continuó. No es fácil responder, ¿verdad? Porque no hay nadie. Patrick y Martín tenían delante un puñado de papeles. Durante unos segundos de silencio, Patrick estuvo hojeándolos y extrajo algunos con los que formó un nuevo montón. Tenemos mucho material sobre usted, ¿sabe? Y también tenemos los nombres de otras personas con... Se detuvo hasta encontrar la expresión adecuada. El mismo interés y con las que ha estado en contacto. Tenemos información de cuándo les ha encargado el material. Sabemos que usted mismo les ha enviado material y disponemos incluso de archivos de conversaciones a los que los colegas de Gotemburgo han tenido la astucia de echarles el guante. Porque allí hay unos cuantos informáticos, expertos, ¿sabe? Y no se han dejado amedrentar por todas las medidas de seguridad que ustedes han adoptado para que nadie
pudiese acceder a su grupito y enterarse de las monerías a las que se dedican. Nada es seguro al 100%, ya se sabe. Entonces Kaj alzó la mirada y la posó inquieta en Patrick y los documentos que éste tenía delante. Su mundo estaba a punto de derrumbarse mientras el segundero del reloj que colgaba a su espalda avanzaba con tic-tac implacable. Patrick se percató de que Kaj estaba impresionado por el hecho de que alguien hubiese podido acceder a los archivos, cuya protección ellos creían garantizada. Y ahora, el interrogado, sin duda se preguntaba cuántos sabían en realidad. Patrick decidió que era el momento adecuado para presionarlo un poco más. En estos momentos estamos registrando su casa de arriba abajo, y los colegas que se dedican a esa tarea tampoco son principiantes. No existe escondite que no hayan visto antes en algún lugar, ningún escondrijo genial que no terminen encontrando, y enviaremos su ordenador a Obedaya para que lo revisen a fondo otros muchachos. Verdaderos piratas informáticos. Ya sabe, de esos que entrarían en los bancos a través de Internet y pasarían dinero de una cuenta a otra si les viniese en gana, y no estuviesen en el bando de los buenos. Patrick no estaba muy seguro de no haber exagerado levemente la competencia de los colegas en materia informática, pero eso no lo sabía Kaj. Y vio que la técnica funcionaba. La frente del hombre empezaba a plagarse de pequeñas gotas de sudor, y aunque no le veía las piernas, intuía que en este momento le estarían temblando sin control. Sí, señor, prosiguió Martín, abundando en la línea de Patrick. Y aunque usted sea un principiante en esto de los ordenadores, puede que Morgan lo haya informado de que no es posible hacer desaparecer un archivo solo con borrarlo. Nuestros informáticos pueden rescatar la mayor parte de los documentos mientras el disco duro no esté afectado. Nos llamarán en cuanto hayan podido revisar su aparato, y entonces sabremos a qué se ha estado dedicando exactamente. Tanto aquí como en Gotemburgo, trabajamos a toda máquina para identificar a aquellos que figuran en el material que la policía ha incautado. La información que hasta ahora hemos recibido indica que sus favoritos son los niños. ¿Es así? Kaj? ¿Es eso? ¿Prefiere a los niños sin pelo en pecho, jovencitos? A Kaj le temblaban los labios, pero seguía sin decir una palabra. Patrick se inclinó y bajó la voz. Había llegado al momento del interrogatorio al que pretendía llegar. Pero, ¿qué me dice de las niñas? ¿También le valen? Muy tentador, ¿no? Una tan cerca, justo en la casa del vecino. Debió ser irresistible, en especial teniendo en cuenta que así, además, le hacía daño a Lilian. ¡Qué sensación!, ¿no? Vengarse de tantos años de tropelías en sus narices. Pero algo fue mal, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Quizá la niña empezó a resistirse y dijo que se lo contaría a su madre. ¿Se vio obligado a ahogarla para que no hablase? Kaj miraba boquiabierto a Patrick y a Martín sucesivamente, con los ojos desorbitados y brillantes. Empezó a mover la cabeza con vehemencia. No, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no la toqué, lo prometo. Sus últimas palabras sonaron como un grito. Kaj daba la impresión de poder sufrir un infarto en cualquier momento. Patrick se preguntó si se vería obligado a interrumpir el interrogatorio, pero decidió continuar un poco más. ¿Y por qué habíamos de creerle? Tenemos pruebas de que le interesan los niños. Y pronto veremos si hay pruebas de que haya abusado de alguno en concreto. Y resulta que encontramos a una niña de 7 años, vecina de su casa, ahogada. Dígame, ¿no es eso una extraña coincidencia? Patrick no mencionó que no habían hallado indicios de abuso
en el cadáver de Sarah, pero, tal y como señaló Pedersen, eso no tenía por qué significar que no se hubiese producido. Pero lo juro, no tengo nada que ver con la muerte de la niña. Ni siquiera entró nunca en nuestra casa, lo juro. Ya veremos, intervino Martín con acritud al tiempo que cruzaba una mirada elocuente con Patrick. En sus ojos vio la misma expresión de vaya mierda, que, sin duda, también denotaba en los suyos. Patrick asintió levemente y Martín se levantó para salir a hacer una llamada. Había olvidado decir a los de la policía científica que comprobasen el cuarto de baño. Una vez reparado el error y con la promesa de que la intervención sería inmediata, volvió a la sala de interrogatorios. Patrick seguía preguntando por Sarah. O sea, que de verdad espera que le creamos cuando dice que ni siquiera estuvo tentado de encargarse de la niña. Una niña muy bonita, por cierto. Les digo que no. No sé si era bonita, pero sí un demonio. El verano pasado se coló en el jardín y arrancó todas las flores de Mónica. Seguro que se lo dijo la bruja de su abuela. Patrick se sorprendió de la rapidez con que el nerviosismo de Cag cedía al sentimiento de odio que le inspiraba Lilian Florín. Incluso en aquellas circunstancias, ese odio lo hizo olvidar por un instante por qué estaba en la comisaría. Pero la realidad reapareció enseguida, según comprobó Patrick, y Cag volvió a mostrarse abatido. Yo no le quité la vida a la pequeña, dijo en voz baja, y nunca la toqué, lo juro. Patrick volvió a intercambiar una mirada con Martín antes de tomar una decisión. No avanzarían mucho más por ahora. Esperaba obtener material adicional cuando los colegas terminasen con el registro domiciliario y con la revisión del ordenador de Cag. Y, si tenían suerte, los especialistas encontrarían algo cuando comprobasen el cuarto de baño. Martín llevó a Cag de vuelta a la celda, y Melberg se marchó poco después. Patrick se quedó solo unos minutos. Miró el reloj. Ya podía dar por terminada la jornada y él también. Se iría a casa a darle un beso a Erika y a meter la nariz en el cuellecito de Maja, y a disfrutar de su olor. Seguramente eso era lo único que podía eliminar la sensación pegajosa que le había dejado el tiempo compartido con Cag, en aquel espacio tan reducido. El sentimiento de insuficiencia lo hacía, además, añorar la seguridad de su hogar. Pero no podía descuidar aquello. La gente como Cag no debía andar suelta, en especial si tenía sobre su conciencia la muerte de una niña. Estaba a punto de salir cuando lo llamó Annika. «Tienes visita. Llevan un buen rato esperando. Y Gosta quiere hablar contigo cuanto antes. También tengo una denuncia a la que deberías echarle un ojo inmediatamente». Patrick lanzó un suspiro y soltó la hoja de la puerta. Parecía que tendría que abandonar la idea de irse a casa. Más bien, se vería obligado a avisarle a Erika de que llegaría más tarde. No era una llamada que tuviese muchas ganas de hacer. Charlotte vaciló un segundo con el dedo en el pulsador. Después tomó aire y, resuelta, apretó el botón. Sonó el timbre y por un instante consideró la posibilidad de darse media vuelta y echar a correr. Pero entonces oyó el ruido de pasos al otro lado y se obligó a permanecer en la espera. Cuando la puerta se abrió, la reconoció vagamente. Aquel no era un pueblo demasiado grande y seguramente se habrían cruzado en más de una ocasión. La otra mujer sabía perfectamente quién era ella. Tras unos segundos de duda, Janet abrió la puerta del todo y se apartó para dejarla pasar. A Charlotte le sorprendió que tuviese un aspecto tan juvenil. 25, le había dicho Niklas.
cuando ella le insistió en su pregunta. Ignoraba por qué quería conocer esos detalles. Era como una necesidad primaria, el impulso de saber tanto como le fuese posible. Tal vez porque así esperaba comprender qué era lo que buscaba en ella que no le pudiera dar. Y tal vez por esa razón se había sentido arrastrada hasta allí, como por una fuerza inexorable. Charlotte nunca se había visto cara a cara con ninguna de las protagonistas de las aventuras de Niklas. Habría querido verlas, pero ninguna se atrevió. Sin embargo, tras la muerte de Sara, todo había cambiado de forma radical. Se sentía invulnerable, libre de todos sus miedos. Ya había sufrido lo peor que podía sufrir un ser humano, y la mayoría de las cosas que antes le aterraban y paralizaban se le antojaban ahora obstáculos insignificantes. No era que ir a casa de Janet le resultara fácil, no era eso, pero aún así, allí se hallaba. Sara estaba muerta, y por eso lo hacía. ¿Qué quieres?, preguntó Janet observándola con reserva. Charlotte se sintió grande comparada con ella. La otra no mediría más de 1,60, y el 1,75 m de Charlotte la convertía en un gigante a su lado. Su figura no había sufrido 2 partos, y constató que su pecho, bajo el top bastante ajustado, no necesitaba sujetador para mantenerse firme. De pronto se imaginó a Janet desnuda, en la cama, con Niklas, acariciándole los pechos perfectos. Movió la cabeza levemente para hacer desaparecer la imagen. A lo largo de los años le había dedicado demasiado tiempo a ese tipo de autotortura, y ahora la idea tampoco la hería con la misma intensidad. Su cabeza albergaba imágenes aún peores, imágenes de Sara flotando en el agua. Se obligó a volver a la realidad y, con voz serena, le dijo: «Solo quería charlar un rato. ¿Podemos tomarnos un café?». Ignoraba si Janet había pensado en algún momento que ella iría a verla, o si la situación se le antojaba tan absurda que era incapaz de digerirla. En cualquier caso, el rostro de la joven no denotaba la menor sorpresa. Asintió sin más y se encaminó a la cocina. Charlotte la seguía a unos pasos. Miró con curiosidad el apartamento. Tenía más o menos el aspecto de que se había imaginado. Un piso de 2 habitaciones con mucho mueble de pino, cortinas con mucho vuelo y souvenirs de viajes al extranjero como principal motivo de decoración. Lo más probable era que ahorrase hasta el último céntimo para ir a lugares soleados donde salir de marcha todas las noches, y esos viajes constituirían, con toda seguridad, los grandes acontecimientos de su vida. Salvo cuando se acostaba con hombres casados, claro, pensó Charlotte, con amargura, mientras se sentaba a la mesa de la cocina. No se sentía tan segura como ella misma creía aparentar. El corazón le latía desbocado, pero actuó movida por la necesidad de encontrarse con la otra cara a cara a fin de ver, por primera vez, qué tipo de personas conseguían que, para su marido, un rato en la cama tuviese más peso que las promesas de matrimonio, los hijos y la decencia. Charlotte constató su decepción con sorpresa. Siempre se había imaginado que las amantes de Niklas como pertenecientes a una clase muy distinta. Cierto que Janet era guapa y tenía un buen tipo, eso resultaba evidente, pero también era tan... buscó el término adecuado. Tan insulsa. No irradiaba ni calidez ni energía, y, a juzgar por el aspecto de su hogar, no parecía tener otra capacidad ni otra ambición, por cierto, que la de seguir la corriente sin cuestionarse nada. «Aquí tienes», le espetó Janet colocando una taza de café ante ella. Luego
Se sentó enfrente de Charlotte y empezó a dar pequeños sorbos de su taza con gesto nervioso. Charlotte se percató de que ella llevaba las uñas muy cuidadas, otra característica inexistente en el mundo conceptual de las madres de familia. ¿Te sorprende que haya venido?, preguntó observando con fingida calma a la mujer que tenía enfrente. Janet se encogió de hombros. No sé, quizá. No había pensado mucho en ti, que digamos. Al menos es sincera, pensó Charlotte, aunque no supo determinar si por honradez o por estupidez. ¿Sabías que Niklas me habló de ti? Una vez más, el mismo gesto de indiferencia. Bueno, sabía que saldría a la luz tarde o temprano. ¿Y cómo lo sabías?, inquirió Charlotte. La gente de por aquí anda siempre hablando de lo uno y de lo otro. Siempre hay alguien que ha visto algo en algún sitio y que siente la necesidad de ir a contarlo. Da la sensación de que no es la primera vez que participas en este tipo de juego. Una débil sonrisa afloró a los labios de Janet. No es culpa mía que por lo general los mejores ya estén pillados, aunque eso a ellos no parece importarles mucho. Charlotte entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que a Niklas tampoco le preocupaba el hecho de estar casado y de que tenía 2 hijos? Preguntó con visible esfuerzo al pronunciar la palabra tenía. Notó que los sentimientos luchaban por aflorar a la superficie y dominarla, pero logró mantenerlos a raya. Su vacilación al conjugar el verbo en pasado hizo que Janet reparase en un detalle. Tal vez fuese conveniente mostrar algo de empatía. Por ello, en tono algo más formal, se apresuró a decir: Lamento mucho lo que le sucedió a tu hija Sara. Por favor, abstente de pronunciar su nombre, le advirtió Charlotte con una frialdad que hizo retroceder a Janet en la silla. La joven bajó la vista y se puso a remover el café. Pero responde a mi pregunta. ¿Niklas nunca se mostró incómodo por acostarse contigo mientras su familia lo esperaba en casa? Nunca hablaba de vosotros, respondió Janet evasiva. ¿Nunca?, insistió Charlotte. Teníamos otras cosas que hacer que hablar de vosotros, soltó Janet. En ese mismo instante la joven comprendió que debería controlarse, aunque no fuese más que por guardar las apariencias. Charlotte la observó con displicencia, pero consideraba más repugnante y despreciable la actitud de Niklas, que, al parecer, había estado dispuesto a desecharlo todo por aquello. Una joven necia y mezquina que creía que el mundo estaba a sus pies solo porque un día fue elegida para representar a Santa Lucía en la procesión de secundaria. Sí, claro que Charlotte reconocía el tipo de persona. El exceso de atención durante los años en el que el yo resultaba más influenciable habían hinchado su ego hasta hacerle adquirir dimensiones desproporcionadas. A las chicas como Janet no les importaba lo más mínimo herir a otras personas, ni tomar lo que no les pertenecía. Charlotte se puso de pie. Se arrepentía de la visita. Habría preferido conservar la imagen del amante de Niklas como la de una mujer hermosa, inteligente y apasionada, alguien a quien pudiese ver como posible competencia. Pero aquella muchacha no era nada. La idea igual de ver a Niklas con ella le revolvió el estómago, y sintió que el escaso respeto que, pese a todo, había conservado por él a lo largo de los años, se esfumaba en el vacío. No tienes que acompañarme, le dijo a Janet, que se quedó sentada en la silla. Al salir, derribó por casualidad un burro de cerámica con la leyenda Lanzarote 1998. Se quebró en 1000 pedazos. Un burro para una burra, se dijo Charlotte, pisando con frustración los fragmentos antes de cerrar la puerta tras de sí. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el video de hoy. Este capítulo se ha terminado aquí.
Y bueno, pues al parecer se viene fuerte, se viene ya, no sé, cada vez más intrigante. Hay mucho que procesar acerca de Kaj, que al principio, no sé ustedes, pero yo sí llegué a pensar como pobre, pobre hombre que solo Lilian lo traía entre ceja y ceja, pero de verdad que me dejó boquiabierta saber que se trataba de él, que estaba metido en este tipo de cosas turbias. Y no sé, es complicado, porque por ahí Mónica se queda con que, pues esta parte en la de, que bueno que no se descubrió otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué más ocultará esa familia? Y pues bueno, vemos que Liliana al final no estaba tan loquita como parecía, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a dejar el capítulo hasta aquí el día de hoy, dando siempre las gracias de que estén todos ustedes hasta el término de los capítulos. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.